Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa tarde y esta oportunidad que Dios nos da para nuestros estudios de escuela dominical. Tenemos en esta oportunidad el tema del trimestre sobre los tiempos del fin. La lección titulada Los tiempos del fin serán como los días de Lot. Y estaremos visitando el libro de Génesis y también el Evangelio según San Lucas. Y empezaremos con Génesis en el capítulo 19, versículos del 12 al 17, para luego continuar con el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Vamos considerando los versículos 28 hasta llegar al 33. Los tiempos del fin serán como los días de Lot. El pensamiento central en esta lección dice: la venida del Señor está muy cerca, y una de las señales que lo muestra es la degradación de la humanidad como era en los días de Lot. El texto áureo en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17 y versículo 29, que dice: Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Bien, vamos a tener una oración para empezar con la bendición de Dios, para que Dios abra nuestra mente, nuestro corazón y podamos entender el mensaje que hay en la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo te doy la gracia, mi Dios, por esta grande oportunidad que tú me concedes de estar, Señor, a través de estos medios, visitando la palabra, meditando en ella y, Señor, aprendiendo aún más de ella. Gracias, Dios mío, porque conocemos que tu palabra es la verdad, que, Dios mío, escudo y adarga es para nuestra vida. Oh Dios santo, lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Abre, Señor, la oportunidad, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, para llevarla y traer, Dios mío, frutos, Dios mío, que den gloria a tu divino nombre. Gracias por todos los que tienen el tiempo para dedicarlo a este estudio, Señor. Te ruego tu bendición poderosa sobre cada uno de ellos. Háblale, Señor, conforme a la administración de tu Espíritu, con el poder y la fuerza que hay en ti, mi Dios. Gracias, Padre, te damos de antemano por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en medio de nosotros. Por Jesucristo te rogamos todas estas cosas. Amén y amén. Muy bien, vamos en esta oportunidad a desarrollar el estudio. En la primera parte vamos a considerar del libro de Génesis, el capítulo 19, versículos del 12 hasta el 14, el cual se lee de la siguiente forma. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha venido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. En esta primera parte de la lección, estos versículos que hemos leído, vamos a considerar lo que aquí se explica como el clamor que hubo contra Sodoma, que había subido, dice la palabra, ante Dios. Y el versículo 12 nos habla de la naturaleza de los ángeles. Dice aquí: el mensaje que fue traído a Lot fue traído por los ángeles, y hablaron en una forma en que en un lenguaje en que podía entenderse, era entendible. Sin embargo, vemos
que también allí encontramos no hubo ningún tipo de adoración hacia estos ángeles, porque los creyentes no adoramos a los ángeles, según el ejemplo de las Escrituras, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, al cual le voy a dar lectura, versículos que aparecen aquí, un solo versículo, el 10, aleluya, que dice de la siguiente forma. Apocalipsis 19 y versículo 10, que dice, hablando de la cena de las bodas del Cordero, que dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En esta ocasión se está hablando de aquel ángel que le habló a Juan, diciéndole, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y entonces el ángel le dijo estas palabras, son verdaderas, son palabra de Dios. Y entonces Juan quiso postrarse para adorarle, pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y ese es el ejemplo que se nos da a nosotros. Y por esa razón, nosotros los creyentes no adoramos a los ángeles, según como la palabra nos dice. Y entonces, volviendo al asunto de Lot, dice, estos varones eran ángeles quienes conversaron y con este hombre Lot, dice, eran mensajeros de Dios. Estos mensajeros celestiales mostraron el amor de Dios por quienes le sirven a Dios y la compasión de Dios por todas aquellas familias que tenían el temor y le servían a Dios. Entonces aquí aprendemos que Dios siempre piensa en las familias, no solamente en los individuos, sino también de sus familias cuando se trata de algo tan importante como la salvación. Y entonces en ese versículo como el siguiente, el versículo 13, que dice de la siguiente forma, porque dice el anuncio era de estos varones, dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y entonces ahí encontramos la causa por la cual Dios invita a salir a este siervo de Sodoma. Dice, Dios había determinado, según el anuncio de estos ángeles, un juicio inminente sobre los pecadores de aquella ciudad. Entonces dice, aquello que ellos estaban haciendo, toda la gente, dice, eran como tan grave que los hombres de Sodoma eran considerados como hombres malos y pecadores contra Jehová. La palabra nos dice en 2 de Pedro 2:7 que como malvados y con una conducta nefanda. Cuando los ángeles vieron, aquí lo que notamos que venía el juicio contra la vida de los malos, apunta no solamente a aquellos que estaban haciendo esta maldad, sino que por ellos Sodoma iba a ser llevada a juicio y las ciudades aledañas serían convertidas en cenizas por el juicio que vendría sobre de ellos. Un tratamiento severo de parte de Dios que nos habla a nosotros y nos advierte que para nuestra conducta es necesario tener la piedad, es decir, tener el temor de Dios, buscar a Dios, servirle a Dios en todo tiempo, como corresponde a los hijos de Dios. Y entonces, el clamor era contra Sodoma y contra los hombres de Sodoma. Había subido ante Dios y entonces el juicio era inminente, el juicio vendría y entonces lo recibe la noticia de estos ángeles de lo que habría de suceder con aquella ciudad por sus hechos. Entonces ahora se le pide a Lot que Lot
ante este peligro, le dé aviso a su familia. El versículo 14 dice que entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Primero, ante el eminente juicio que aquí se anuncia por los ángeles a Lot, Lot gestionó para que la salvación llegara hasta su familia. Y ese versículo 14 que acabamos de leer, reconoce Lot que era necesario que todos supieran lo que habría que venir. Era algo, ¿verdad?, y tan importante que la familia debería de saberlo. Y por tanto, ¿verdad?, dice la palabra que Lot hizo como los ángeles le ordenaron, que le avisara a su familia, y entonces les avisó aún a los que deberían de ser los esposos de sus hijas. Pero segundo, vamos a ver que esto era un juicio eminente, era un llamado para salvarse, para la salvación. Era un aviso de un juicio que venía sobre la ciudad. Era una voz de alerta y que hablaba de la urgencia de levantarse de entre los impíos y salir de Sodoma. Es necesario hablar del Evangelio a todos los perdidos. Hay que hablar de la salvación que Cristo provee y debemos de advertir que viene una ira venidera y que está a punto de derramarse, y tenemos que llevar este aviso a todo el mundo, ¿verdad? Es el tiempo del fin, y entonces porque viene juicio de parte de Dios, y debido a ese juicio que sería derramado, entonces Dios espera una pronta respuesta después de anunciar lo que habría de suceder. Aquellos yernos, según dice la palabra, ¿verdad?, parece que su respuesta no era una respuesta diligente, ya que ellos, ¿verdad?, según dice la Escritura, les parecía que esto era una burla. Las palabras de aquel mensaje tal vez no las creyeron de la forma en que Lot las creyó, sino fueron indiferentes al anuncio eminente del juicio de Dios que vendría sobre Sodoma, que salvaran sus vidas. Ahora, Pablo, hablamos ahora en el Nuevo Testamento, predica también que este evangelio, aunque es llevado, no todo el mundo lo recibe. Y Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo en una ocasión, y muchos se burlaban y otros decían: ya te oremos acerca de esto otra vez, como dice en el libro de los Hechos, el capítulo 17 y versículo 32. Nosotros como creyentes no podemos cambiar los corazones, pero sí tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio, la verdad de Dios. Bien, esta es la primera parte del desarrollo del estudio. Aquel juicio eminente fue anunciado para Sodoma por estos varones que son los ángeles, ¿verdad?, que aquí hablaron claramente, trajeron, ¿verdad?, el mensaje de lo que habría que suceder con Sodoma. Y entonces se le pide a Lot que entonces se salve él, que salve a todos, que salve a su familia. Era eminente que todos se salvaran. Y entonces, porque el juicio de Dios iba a estar, ¿verdad?, sobre esta ciudad. Pero dice, los yernos no creyeron en esto. Y entonces los demás tuvieron que salir de esa ciudad porque el juicio vendría. La segunda parte habla de lo que sucede antes de este juicio, cómo Dios ayuda a Lot para sacarlo y a su familia de aquel grande peligro. Veamos lo que dice el versículo 15 de la lección de hoy, que dice Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Y dice la palabra también que
estos ángeles le decían a Lot, levántate, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Bien, la palabra dice primeramente que el mensaje que aquí se presenta, presenta también la premura que esto era necesario que se hiciera inmediatamente. Los ángeles dijeron al siervo de Dios, dice, amaneciendo en aquel amanecer, que tenían que salir. Vemos que aquí no se menciona a los yernos, ¿verdad? Que se mencionaron al principio, que habrían de recibir también esta noticia. Parece que habían decidido quedarse en Sodoma a pesar de las advertencias, ¿verdad? Ellos tomaron este asunto con indiferencia. Por tanto, entonces, ahora Lot tenía que levantarse. Levántate, ¿verdad? ¿Y cuál fue la causa por la cual ellos vinieron a levantar a Lot? Porque él era responsable de su casa. Tenía que tomar de inmediato a su mujer y a sus 2 hijas y salir de la ciudad. El mensaje de los ángeles. También podemos aprender que cuando se trata de los juicios de Dios, debemos estimar que la salvación es una salvación que nosotros mismos debemos de tomar en grande consideración. La advertencia que se le dio a Lot era tan seria que contenía el peligro de que él también pereciera con los demás, con el castigo que venía sobre Sodoma si se portaba lento en escapar. Y allí, ¿verdad?, quedaría todos los bienes de Lot. Tendría que dejar la casa, tendría que dejar muchos de los enseres que allí tenía, pero lo necesario era que él se salvara y su familia. Aquello, ¿verdad?, tenía, según la palabra, que despreciar todas las cosas materiales para entonces salvarse de aquel fuego que venía sobre Sodoma. El Señor nos llama a nosotros también en nuestros días a la iglesia como creyentes para que tengamos en cuenta que Él quiere que salgamos fuera de este mundo, pues aunque estamos en Él, dice la palabra, no somos de este mundo. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, 2 versículos importantes que vamos a buscar. Evangelio según San Juan, capítulo 17, aleluya, y versículos 17 también, 16 y 17. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice claramente, dice, no son, versículo 16, del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es Jesús hablando, aleluya. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pues bien, nosotros estamos llamados también a escapar de lo que viene, ¿verdad?, a este mundo. Dice, somos peregrinos únicamente, y la palabra dice, Jesús hablando, que Él nos ha dado esta palabra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, versículo 14, que dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco, dice Jesús, yo soy del mundo. Debemos amar, ¿verdad?, a otras cosas como la vida espiritual antes que al mundo, y procurar hacer siempre la voluntad de Dios y permanecer siempre en la voluntad de Dios para nuestra vida. En Primera de Juan, el capítulo 2, dice la palabra de la siguiente forma. Vamos a buscarlo. Aleluya. Santiago, Pedro, Primera de Juan. Gloria a Dios. El capítulo 2, versículos 15 al 17, que dice así.
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, la palabra nos dice claramente que si conocemos estas verdades, debemos de ser influenciados positivamente, que nuestra conducta sea conforme a la palabra de Dios. Muy bien, continuamos entonces que Lot tenía que ser diligente para escapar de ese juicio y hacer como se le indicaba por los ángeles. Ahora, los ángeles tuvieron que sacar a Lot de Sodoma para ponerlo a salvo. Vea los versículos 16 y 17. Dice claramente, y deteniéndose él, es decir, Lot, los varones asieron su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Gloria a Dios. Puede usted ver el pasaje que nos presenta a Lot, que era un hombre que aunque era justo, era, dice verdad, el escritor moroso, porque primero creyó en el juicio, pero no podía discernir la eminencia de lo que habría de acontecer. Y entonces vemos como segunda cosa que aunque los ángeles le dieron prisa, no actuó inmediatamente. Lot dice no obedeció absolutamente, sino que tuvieron, ¿verdad?, los ángeles que venir para tomarle de la mano y sacarlo. La Biblia dice, ¿verdad?, en ese versículo 16, que Lot se detuvo. Y es un peligro, dice, el adormecimiento es un mal general del pueblo de Dios. Por ejemplo, la palabra nos ha dado ejemplo acerca de la parábola de las 10 vírgenes. La noche que aquel habría de venir el esposo, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, según el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25 y versículo 5. Dice, ¿verdad? Cabecearon y se durmieron. Ahora, la palabra nos amonesta a que no durmamos como los demás. Dice, sino que velemos, según Pablo, y seamos sobrios. Eso fue lo que Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:6. Dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. En la segunda parte del versículo 16 que estamos viendo, vamos a ver que hay uno de los actos más preciosos de la misericordia del Señor. Ahí dice que los ángeles tomaron la mano de Lot y también la mano de su familia para sacarlos fuera de la ciudad. Con esto, ¿verdad?, se concuerda con lo que escribe el apóstol Pedro, que el Señor libró al justo Lot, según lo que la Escritura dice. Y entonces dice que también puede librar al hombre de la tentación, a los piadosos, y reservar a los impíos para el castigo. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículos del 7 al 9. Eso también lo encontramos en la Escritura. Aleluya. Segunda de Pedro, el capítulo 2, que dice de la siguiente forma, versículos 7 al 9. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y entonces así comprendemos que la misericordia de Dios es grande para los suyos. Dice, las bondades de Dios nunca decayeron. Ellas son nuevas cada mañana y la fidelidad de Dios es siempre grande. Gloria a Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Luego pasamos a la parte tercera de la lección, que nos habla de los creyentes, que no debemos retroceder una vez que ya hemos sido salvos. La palabra dice, ¿verdad?, que viene un juicio, que en la venida de Cristo los santos van a ser librados y luego vendrá el juicio. En el capítulo 17, versículo 28 del Evangelio según San Lucas, podemos leer lo siguiente hasta llegar al 30, que dice: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En la venida de Cristo. Vamos a ver el versículo 28. Jesús establece un paralelo de lo que acontecía en los días de Lot. En la situación moral que aquella ciudad estaba cuando vino el juicio sobre ellos. Había un caos, y entonces dice, así será también antes de la venida del Señor. Dice, en ese versículo vamos a ver que hay actividades que son comunes a los hombres de aquel tiempo, los contemporáneos de Lot, como en los tiempos cuando el Señor vuelva en su venida. Dice, no había nada malo en lo que allí se hacía. Esto de comer, de beber, de comprar, de vender, de plantar, de edificar, era lo que los hombres hacían. Pero es evidente que vivían ocupados solo en ellos mismos, como si la meta de la vida fuera únicamente la satisfacción del cuerpo y el avance del negocio. Con ello el Señor critica la postura obstinada que les hacía olvidar los principios de la equidad y desconocer que la ira de Dios reacciona con juicio contra el pecado humano. En el versículo 29, que es el que sigue, vamos a ver que dice, más en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. En otras palabras, esto fue como una sorpresa para muchos. Es lo que marca lo fatal que puede hacer para aquellos que viven desprevenidos ante el anuncio de lo que viene sobre la ciudad, el juicio de Dios. El contexto aquí se refleja de esta forma, que por mucho tiempo los hombres de Sodoma se habían habituado a vivir en contra de la santidad de Dios. Pero en un solo día terminó de la peor manera la vida de todos. El día que Dios sacó a Lot de Sodoma ocurrió una lluvia que no provino de las nubes condensadas, sino del trono de un Dios airado. Tercero, vamos a ver en el versículo 30, dice de la siguiente forma, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús expresa que así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pablo dijo
que el Señor viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y desobedecieron el Evangelio de Cristo. Eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, el primer capítulo, versículos 7 y 8. Luego encontraremos que Dios recomienda que todos los que son salvos no retrocedan. Versículos 31 al 33 dice: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y quien está en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Todo el que la pierda, la salvará. Entonces, Dios recomienda a los hombres a no retroceder si ya han encontrado la salvación. Jesús nos da a nosotros una orden de acordarnos de la mujer de Lot. Nos dice, ¿verdad?, que ella miró hacia atrás y fue quemada por el fuego hasta convertirse en una estatua de sal. El mismo Señor advierte que si alguno pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios, según el Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y versículo 62. Todos los redimidos deben mirar hacia adelante en el sentido espiritual, siempre hacia adelante. Por ejemplo, Pablo dijo que olvidaba todo lo que quedaba atrás y se extendía a lo que estaba delante, con tal de llegar a su meta, al premio del supremo llamamiento que Dios le había hecho en Cristo Jesús. Eso fue lo que él escribió para los Filipenses en el capítulo 3, versículos 13 y 14. El versículo 33, allí se habla de la frase en que el que quiera perder su vida la salvará, y ¿verdad?, el que quiera salvar su vida la perderá. Aquí es, ¿verdad?, como una sentencia que es muy importante. Aparece en los 4 evangelios. El verbo que aquí se usa es de preservar, ¿verdad?, después de adquirir, después de ganar, después de obtener. Cuando comprendemos el programa que hay del Salvador para nosotros en Dios, en Cristo, descubrimos que hay un propósito de parte de Dios de hacernos suyos por completo. Dios tiene un propósito para nuestra vida y nos muestra que si vivimos y si morimos, que somos del Señor, como ha dicho Pablo a los romanos. Esto, ¿verdad?, es lo que debe ser parte de nuestra vida y de nuestro carácter cristiano y de la conducta que merece, ¿verdad?, el Evangelio de Jesucristo. O sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor, porque ya somos salvos. Bien, en resumen vamos a decir, para terminar, que al compartir la condición de Sodoma con la condición del mundo actual, podemos comprender mejor sobre la profecía de Cristo sobre su venida. La señal que anunció sobre el regreso es la depravación reinante. Entonces se ha cumplido abrumadamente. Y por tanto, los eventos que están próximos a suceder es el contexto. Primero, el Señor sacará a su pueblo de este mundo para que no padezca el castigo que merecen los malvados, y luego los juicios más severos que se hayan conocido comenzarán a suceder. Por tanto, debemos orar por nosotros mismos, por nuestras familias y por este mundo pecador. Además, es necesario predicar a Cristo como el refugio único para ser salvos
a fin que los pecadores procedan al arrepentimiento. Y esto es, en resumen, la lección del día de hoy. Dice: los tiempos del fin serán como en los días de Lot. Y qué bueno que Dios nos concede a nosotros compartir esta palabra con todos los que pueden ver este programa y ver esta lección y puedan escuchar lo que aquí, ¿verdad?, se nos enseña. Nosotros que estamos habitando sobre este planeta sabemos que la situación en la que estamos viviendo es extremadamente peligrosa en todos los aspectos. La situación económica, la situación política, la situación social y moral en que se vive ahora en la humanidad es la peor en muchas décadas. Y Dios lo ha advertido desde antes en la Biblia. Y por lo tanto nosotros, en lugar de alarmarnos por lo que sucede, debemos saber que es necesario que esto todo acontezca, ¿verdad?, para que dé lugar a la venida de nuestro Señor Jesús. Y a medida que los gobiernos del mundo aprueban leyes contrarias a los principios divinos, también será manifestada la justa ira de Dios. Ahora nosotros, la iglesia, los creyentes, no debemos de estar cruzados de brazo, sino ser también, ¿verdad?, sensibles al pecador, y para que no sufra, avisarle a todos que Cristo ofrece salvación y vida eterna, que ellos puedan aceptar a Jesucristo como su Salvador, para que ante el desafío de lo que viene, ellos puedan librarse del juicio venidero. Hasta aquí esta lección. Dios bendiga y guarde a mis hermanos en la fe, a la familia de la fe y a cada uno de los que sintonizan este programa en esta oportunidad en la que traemos la enseñanza de la palabra del Señor. Queremos orar si usted no ha hecho una decisión tan importante como esta. Dios está dando oportunidad para que todo el mundo se salve, que en su venida todo el mundo pueda irse con Él, aquellos que han creído, y así usted pueda salvarse, ¿verdad?, del inminente juicio que viene sobre la tierra. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor, que no vuelve atrás vacía. Tu palabra es la verdad, Señor. Creemos que esta palabra, Señor, nos advierte del plan divino sobre la tierra, sobre la humanidad. Te damos gracias por los que ya han sido salvos, que han aceptado este evangelio, que han creído en Jesucristo, que es el que sana y salva. Pero Dios mío, rogamos por aquellos que no lo han hecho, que tú seas, Señor, trayendo convicción a sus vidas a través del Espíritu Santo, puedan aceptar, Dios mío, este juicio que viene, Dios mío, como una verdad, y puedan aceptar que necesitan salvación y que necesitan vida eterna, que necesitan a Jesucristo como nosotros ya lo hemos hecho, y puedan decir con nosotros, o sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Visítalos, Padre, y bendícelos. Quédate con cada familia, en cada hogar, Dios mío, y concede las peticiones de cada corazón, Dios mío. Te lo pedimos no porque seamos merecedores, mas por los méritos de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Decimos todos, amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta aquí mi parte. Hasta la próxima oportunidad. Amén.